aman. Esos somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros amamos a Dios. Nosotros queremos al Señor y anhelamos servirle de todo corazón. Nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Y el Señor preparó cosas muy grandes, muy especiales para los que le amamos. Por supuesto, el mundo no conoce estas cosas, no las ve, no le interesa tanto, no le gustan tanto, ni siquiera las mira. Pero nosotros admiramos estas cosas tan maravillosas que el Señor nos ha dado. Cosas que ojo no vio, nosotros tenemos ojos. Cosas que oído no oyó, nosotros tenemos oídos. Ni han subido en corazón de hombre, también tenemos corazón. Pero este tipo de cosas no han subido en corazón de hombre. No son cosas que el hombre piensa con regularidad. Son cosas espirituales, son cosas eternas, son bendiciones grandes que el Señor ha provisto para nosotros. El versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Noten esto, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo tenemos acceso a estas cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que jamás hombre pensó? Porque el Espíritu Santo nos las reveló, porque el Señor nos reveló estas cosas. Y aquí quiero que notemos el tema que vamos a hablar hoy. El tema para hoy se llama una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande. Cosas que ojo no vio, estamos leyendo acá, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Grandes cosas. Una de ellas, queridos hermanos, es el que Dios es capaz de dar una segunda oportunidad al hombre. Que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que permite que la gente pueda reflexionar, mirar su vida, cambiar su vida. Entonces vamos a estar hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento es una bendición de las más grandes que todo ser humano tiene. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 al 26. Es el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 al 23. Busque conmigo, por favor, el libro de Hechos, capítulo 3, 22 al 23. Al 26, por favor. Vamos a leer. Dice la palabra. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijese. Noten la parte final de este versículo 26, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Noten qué interesante esta parte final. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para qué envió nuestro Dios al Señor Jesucristo? Para darnos la oportunidad, una segunda oportunidad, una gran oportunidad tiene el hombre por medio de Jesucristo. Tiene la oportunidad del ser humano de arrepentirse de las Hermano, iniquidades. espérame 2 minuticos, hermano. 2 minuticos Diga, que se nos desconectó algo aquí rapidito. ok. Que espere. Que se le descargó. Se le desconectó un aparato allá al hermano. Este pinta. Es pintura. Eso no se quita. Eso es con agua, eso es quita. Y no me puso. ¿Ah? Mira, esto es un ojo. Mira, mira por ahí. Ay, yo. Mira. Hermanito, hable a ver. Hola, hola, ahorita sí me escuchan. Sí, sí, probando, probando, probando. ¿Me escuchan? Escuchamos un poquito, pero estamos arreglando ahí. Pásale el tiempo.
Ok, hermanito, ándale, me avisa. Sé que soy nada y del polvo nací. Hermano, si puede acercarse un poquito más al micrófono y hable un poquito más duro. A ver, vamos a ver un poquito más. Ahí, ¿qué tal? Ahí. Ahí está mejor. Pues se escucha pasito, pero yo creo que es la... Puede ser allá. Yo estoy hablando duro. Hola, hola. Ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal están? ¿Me está escuchando? Háblenme. Adelante. Ok, vamos a seguir. Ok, hermano, ¿me escuchan ahora? Ok, te vamos a continuar. Estamos leyendo el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 al 26, donde la escritura nos habla de que nuestro Dios levantaría un profeta, y este profeta sería como Moisés. Moisés fue profeta de Dios en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí en el versículo 26, especialmente el apóstol Pedro explica algo interesante. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, levantándolo de la muerte, lo envió a fin de que os bendijese. Pero noten cuál es la bendición aquí. ¿Qué tipo de bendición? ¿Qué tipo de bendición trajo nuestro Dios con su resurrección? Cuando el Señor resucitó, nosotros no existíamos, usted no existía, Venezuela no existía, Colombia no existía, ninguno de nosotros existía, pero nuestro Dios nos estaba bendiciendo en Cristo Jesús con una bendición muy grande aquí, muy especial, una bendición portentosa, poderosa. Dice, para que cada uno se convierta de su maldad. Aquí tenemos al Señor hablando de bendecir a los seres humanos con una bendición que cambia todo en la vida de los seres humanos. Cuando hay arrepentimiento, la vida de los seres humanos es diferente, la vida de los seres humanos cambia, la relación con Dios cambia, la relación en la familia cambia, la relación en la iglesia cambia, la relación en la vida personal cambia, en el trabajo cambia, donde quiera que sea, cambia la relación. Cuando hay verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento, queridos hermanos, es una bendición. Es Dios dándonos una oportunidad más. En la primera ocasión, cuando Dios nos creó como seres humanos, todos escogimos el pecado, todos nos apartamos. Y entonces, por ejemplo, para hablar de la bendición del arrepentimiento, tenemos que hablar de lo terrible del pecado, del problema tan serio que es el pecado. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, libro de Primera de Corintios, capítulo 6, la escritura habla del problema del pecado, queridos hermanos. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 6. Miren lo que dice el Señor. Versículo 9 y 10. Noten el problema tan grande que es el pecado, para que admire la bendición tan grandísima, tan maravillosa que es el arrepentimiento. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Estamos en Primera de Corintios 6, 9. Voy a leer. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una muy buena pregunta. Ahora, ¿quiénes son los injustos? ¿Sabe usted quiénes son los injustos? En la mayoría de ocasiones para el mundo no hay entendimiento en cuanto a quién es injusto, cuanto a quién es injusto. Los injustos son otros, los injustos son los demás, los injustos son otras personas, otras familias. Yo no soy injusto, cada cual se justifica delante de Dios. Pero aquí están los injustos, mire el problema. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Ninguna de estas personas podrá heredar el reino de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que estos son los pecados en los que los seres humanos hemos vivido y vivimos. La gente vive en estos pecados. De seguro que ahí donde usted está, de seguro que en su propia vida usted ha tenido que ver que alguien practique uno de estos pecados, o quizás usted ha sido uno de los que ha practicado uno de estos pecados. Por ejemplo, tal vez usted ha sido idólatra o fue idólatra. Tal vez usted, por ejemplo, fue fornicario o adúltero. Tenemos, por ejemplo, en nuestra sociedad hoy día muy marcado a los afeminados, a los homosexuales también. Es otro gran problema que existe y son pecados que son aberrantes, podemos decir. Son graves estos pecados. Cuando usted entiende el problema del pecado, cuando usted se ve, cuando uno mismo puede verse a sí mismo, cuando uno puede mirarse como en el espejo y darse cuenta lo sucio que uno está. Y Dios le dice, yo levanté a Jesucristo para que usted se arrepienta de sus pecados. Yo levanté de la muerte al Señor Jesús para que usted tenga una oportunidad, para que usted cambie su vida, para que usted deje de hacer lo malo. Entonces el arrepentimiento que Dios ofrece a los hombres, la oportunidad de que podamos cambiar, es una gran bendición. Es una bendición que puede poner en la caja del tesoro de Dios, que usted puede guardar en esa caja, que usted puede agradecer por ella. Porque les quiero mencionar, en el mundo por lo regular no hay segundas oportunidades. El que la hace, la paga. Esa es la ley en el mundo. Si la hiciste, la pagas. Por ejemplo, si mataste, por lo regular, te matan. Si has robado, por lo regular, te dan una golpiza o te pegan o te matan también. El mundo no perdona. Recuerde, el maligno vino para robar, matar y destruir, dice la Escritura. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué se necesita para que haya vida? Se necesita un arrepentimiento de corazón. Entonces, cuando uno se ve a sí mismo en sus pecados, de seguro que usted se conoce, usted sabe en qué pecados vivió o con qué pecado tal vez lucha hoy o que no ha dejado. El arrepentimiento es una gran bendición porque es Dios diciéndote, mira, yo estoy de tu lado. Deja de hacer ese tipo de cosas que te perjudican, que te hacen daño, que te matan, que te hacen perder de mi presencia, que harán que estés lejos de mí. Cuando ocurre el verdadero arrepentimiento, entonces, queridos hermanos, es una bendición. Ahora, el arrepentimiento llega cuando la palabra de Dios, de nuestro Dios, toca nuestros corazones y nosotros sentimos dolor. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. El versículo 36 y 37. Libro de Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren lo que pasa en el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, se compungieron estos judíos que se dieron cuenta que habían pecado gravemente por haber matado al Señor. A ellos les dolió su corazón. Ellos sintieron en su corazón cuando Pedro les dijo, ustedes mataron al Hijo de Dios. Y ellos se dieron cuenta del error de su vida, de su pecado. Y por eso viene la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? El Señor dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, y ya vino, convencería al mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. El Señor nos ha convencido a nosotros de pecado. Yo estoy convencido de que he pecado. Yo estoy convencido de que he cometido grandes faltas delante de mi Dios. Y agradezco mucho el que Dios me haya dado la oportunidad de arrepentirme. Usted debe considerarlo de igual manera. ¿Por qué es tan importante arrepentirse? Porque el que persiste en el pecado se perderá. El que persiste en el pecado se condenará. Porque el que no reconoce su pecado no tiene opción.
No tiene opción delante de Dios el que no reconoce sus iniquidades, y el que no las deja tampoco tiene opción. Lo leíamos ahí en Corintios. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? Los ladrones, los borrachos, los afeminados, los homosexuales, los injustos, los idólatras, los mentirosos, los fornicarios, los que no se casan. No heredarán el reino de Dios. Es gran problema el pecado. Cuando Dios entonces levantó a Jesús, lo envió para que nos bendijese. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición aquí? El que usted puede arrepentirse, que yo puedo arrepentirme de mis iniquidades, yo puedo cambiar, yo puedo dejar de hacer lo malo. Miren lo que dice la Biblia acerca de lo que es el arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22. Hechos, capítulo 3, versículo 19, perdón. Hechos 3, 19, hermanos. Hechos 3, 19. Busquen conmigo. Tomen nota, por favor, tomen nota. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él os envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Arrepentíos y convertíos. Cada uno de nosotros necesita un arrepentimiento que lo lleve a una conversión, a un cambio. Por eso nosotros hoy somos cristianos, somos convertidos a Cristo. Éramos pecadores, practicantes, flagrantemente practicábamos la iniquidad. Pero un día el Señor nos enseñó y nosotros pudimos llegar a decir, ya no quiero seguir ese camino, ya no quiero andar por esos caminos de pecado. Me arrepiento. Eso me llevó a cambiar, eso me tiene que llevar a cambiar, a dejar de hacer aquello que le desagrada a Dios y que me causa la muerte. Aquí dice claramente, arrepentíos y convertíos. Y esto aplica para nosotros los cristianos. Yo tengo que estar arrepentido y a la vez tengo que estar convertido. Tengo que ser diferente. No puedo seguir siendo igual en la iglesia. Ahora que soy cristiano, no puedo seguir siendo igual. No puedo seguir siendo igual de rebelde, igual, por ejemplo, de mal hablado. Quizás no puedo seguir practicando el pecado, ningún pecado. Ya estoy arrepentido y ha de verse en mí una conversión, un cambio de vida. El arrepentimiento es un cambio en el corazón, un cambio en la mente que resulta en un cambio de vida. El adúltero deja de adulterar. El borracho deja de emborracharse. El fornicario deja la fornicación. Se casa o se separa o se queda solo. Alguna cosa hará, pero se arrepiente el fornicario. El fornicario ha de arrepentirse. El idólatra deja de adorar ídolos y se pone a adorar solamente al Señor. El homosexual o el afeminado pues deja ese tipo de prácticas aberrantes y se consagra al Señor. Se casa con una mujer o no se casa, o se quedará solo. Alguna cosa tendrá que hacer, pero no puede vivir un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer y estar bien delante de Dios. No se puede, es pecado. Hay que arrepentirse. El avaro deja el amor al dinero, se conforma con lo que Dios da, agradece lo que tiene y se dedica a Dios. Y así con cualquier pecado. ¿Cuál es el pecado con el que uno a veces lucha? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tentación que uno enfrenta? Cualquiera que sea. En ocasiones personas luchan y luchan y luchan con una injusticia. Bueno, hay que dejar eso. Hay que arrepentirse. ¿Por qué? Miren por qué. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Es el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Lean conmigo. Tome notas también, apunte por ahí. Dice la escritura así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien. Aquí hay una razón, aquí hay un mandamiento.
Dios manda a usted, a mí, a todos, en todos los países, en todas las naciones del mundo. Dios manda que se arrepienta de todo corazón. Aquí dice el versículo 31, ¿por qué? Miren por qué. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios nos está advirtiendo, así como cuando Dios advirtió acerca del diluvio, pero nadie creyó. Hoy día nuestro Dios advierte por medio de Jesucristo a todo hombre en todo lugar. Arrepiéntase de sus iniquidades, cambie su manera de vivir. Es un mandamiento de Dios y Dios tiene todo el deber, Dios tiene todo el derecho de mandar a nosotros los seres humanos que cambiemos nuestra vida, que haya arrepentimiento verdadero en mí. Y luego nos da una razón muy grande. ¿Cómo quiere usted aparecer en el día del juicio delante de Dios? ¿Con todos sus pecados o lavado de sus pecados? Si usted se arrepiente y obedece al Señor Jesús, usted aparecerá en el día del juicio como alguien que cambió su vida, que dejó de hacer lo malo y que se dedicó a servir a Cristo en la iglesia de Cristo, a servirle al Señor con toda su vida y que se apartó de toda iniquidad. Usted aparecerá alabado porque el que se arrepiente también se bautiza para perdón de pecados. Pero si usted no se arrepiente, o si yo siendo cristiano, pues bautizado y todo, no me arrepiento, si continúo practicando la iniquidad, ¿cómo voy a aparecer en el día del juicio? ¿Cómo estaré yo en el día del juicio delante de Dios? Como un practicante de pecado, como alguien que nunca se arrepintió, como alguien que nunca dejó de hacer lo malo, sino que perseveró hasta el fin en lo malo. Y aquí hay que decir lo siguiente. Nosotros los seres humanos a veces tenemos la tendencia de hacer de ciertos pecados, pensar o decir que son peores que otros. Pero ¿cuál pecado es peor? Los pecados son iguales, son diferentes en cuanto a la idolatría, es adorar un ídolo, y fornicar es tener una mujer que no es mi mujer. Es diferente en ese sentido, pero causan igual cosa. El que dijo que no hay que ser idólatra también dijo que no forniques. El que dijo que no mates también dijo que no robes. Por ende, cualquier pecado. Por ejemplo, tal vez alguien diría, no, pero es que yo no soy adúltero, entonces yo no estoy tan mal porque soy mentiroso. La mentira y el adulterio causan lo mismo, la muerte espiritual, hermanos. Las rencillas y las peleas, por ejemplo, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19, habla también de las obras de la carne hasta el 21, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, homicidios, borracheras. Ahí hay varios pecados, otra lista de pecados. Entonces tal vez uno a veces puede perseverar en ser celoso. Y hay que arrepentirse también de eso, porque todo eso causa daño. Todo eso causa daño espiritual. El arrepentimiento es una bendición. Cristo se levantó de los muertos para que usted tenga la oportunidad de arrepentirse, de cambiar. Es la bendición que el Señor le trajo. Y es una gran bendición porque de yo andar en adulterio, en fornicación, en drogas y en vicios, ahora puedo andar en santidad delante de Dios, limpio de todo lo que me trae condenación. El arrepentimiento es un cambio de mi mente que resulta en un cambio de vida. Yo tomo la decisión, una postura en contra del pecado. Voy a luchar y a pelear contra la iniquidad. Voy a negarme a mí mismo. Voy a dejar de practicar el mal, cualquiera que sea, no importa lo que sea, pero lo voy a dejar. Voy a hacer morir en mí lo terrenal, porque soy un hombre arrepentido. Un hombre que ahora teme a Dios, un hombre que no quiere enfrentar la condenación, un hombre que quiere aparecer en el día del juicio como un hombre limpio o una mujer limpia que se apartó de la maldad, que Dios mismo pueda decir, este hombre era esto, pero él dejó todo eso, cambió, como Saulo de Tarso cuando dejó todos sus pecados y se convirtió en el apóstol Pablo. El arrepentimiento es necesario, arrepentimiento y conversión.
arrepentimiento y conversión, queridos hermanos. Necesitamos una conversión, un cambio de vida. No ten otra razón. Miren lo que dijo el Señor Jesús en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 13. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 5, queridos hermanos. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a leer acá. Libro de Lucas. Este pasaje enseña mucho acerca del arrepentimiento. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificados de ellos, de los sacrificios de ellos a los ídolos. Respondiendo Jesús les dijo, noten lo que les dijo Jesús. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Luego miren otra historia. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es tendencia del ser humano que si, por ejemplo, a alguien le pasó algo, por ejemplo, alguien murió de una manera muy trágica y uno dice, qué mal tan grande hubiera hecho esa persona para que le pase tal cosa. Y nosotros pensamos que esa persona es más culpable que yo, más culpable que los demás porque le pasó eso. Pero Jesús está diciendo aquí que no. Lo que hizo Pilato con aquellos hombres que mataron y mezclaron la sangre de ellos con lo sacrificado a los ídolos, eso les pasó y fue algo muy feo, pero no eran más culpables que los otros que habitaban en Galilea o en Jerusalén. Todos estaban igual de culpables, todos eran culpables, todos bajo el pecado. Y los 18 que mató la torre que cayó y los mató a los 18, ¿eran más culpables que los otros? No, eran igual de culpables. Todos los hombres somos culpables de haber pecado, porque todos hemos pecado. Entonces no tenemos que estar pensando y mirando a los demás como, mira, tú eres más culpable que yo soy mejor que tú, yo soy más santo que tú, yo soy más bueno que tú, porque no es así, delante de Dios no es así. Yo soy igual de pecador. Tal vez lo que tendríamos que decir más bien es lo que dijo el apóstol Pablo. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 15, el apóstol Pablo, terminando el versículo abajo, dice, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el jefe de los pecadores, dijo Saulo de Tarso, dijo el apóstol. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado. Y a veces cuando uno se justifica a sí mismo culpando a los demás, está cometiendo un grave error. Mejor es humillarse delante de Dios y reconocer la iniquidad que uno tiene o en la que uno vivió o vive y dejarla también. Miren el versículo, aquí estamos en Lucas 13:3. Os digo, ¿qué dijo Jesús? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si miran el problema, el asunto no es que yo me ponga a fiscalizar que el otro se arrepienta. Ojalá se arrepienta el otro. Pero el asunto es que yo debo mirarme a mí mismo primero y yo debo tomar la decisión de arrepentirme. Yo necesito identificar mi pecado, cualquiera que sea, y necesito confesarlo, y necesito luchar contra él, y necesito vencerlo. No puedo dejar que el pecado me venza, que se enseñoree de mí. Yo necesito arrepentirme y convertirme y necesito caminar en santidad. Necesito ser santo y necesito santificarme. Jesús dice aquí, os digo no. Es decir, estos no eran más culpables que los otros. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, si todos no procedemos al arrepentimiento, pereceremos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Noten lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12, queridos hermanos. Miren el problema acá. Aquí está el asunto.
¿Por qué tengo que arrepentirme? Porque la paga del pecado es muerte, cualquiera de ellos. Que yo no soy un adúltero, pero soy un mentiroso. Tengo el problema. Que yo no soy, no sé, no soy un violador, pero soy un hombre celoso. Bueno, también tiene el problema. Aunque el otro tiene un pecado que puede decirse que es más feo y se ve más horrible en el mundo. Pero los hombres no somos los que calificamos eso. No es a mí a quien usted me va a dar cuentas, no es a usted a quien yo le voy a dar cuentas, es al Señor, es a Dios, el que tiene ojos santos, muy santos, y el que sabe todas las cosas del hombre. Estamos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos. La muerte espiritual. Adán y Eva murieron espiritualmente el día que pecaron. Esa es la primera muerte que ocurrió a ellos. Luego, por supuesto, viene la física. Pero ocurre que para millones de personas, cuando llega la muerte física, hace años que están muertos espiritualmente, porque desde que comenzaron a pecar, llegó a ellos la muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor. Entonces, en este contexto en el que estamos viendo el problema tan inmenso, tan grande, tan horrible del pecado para nuestras vidas, llega Jesús y dice, arrepiéntanse, cambien su vida. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47. Es el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 47. El Señor, después de resucitar, noten lo que dijo el Señor después de resucitar, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, lea conmigo el párrafo completo. Leamos desde el 44 al 47. Lucas 24, 44 al 47. Noten lo que está diciendo Jesús acá. Y les dijo, estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Comenzando desde Jerusalén. Si notan qué interesante lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Qué ha hecho posible que hoy prediquemos a los hombres el arrepentimiento? ¿Qué ha hecho posible que a usted en algún momento de la vida, allí en su país, la hermosa Venezuela, qué ha hecho posible que alguien le haya predicado a usted el arrepentimiento? La resurrección de Jesucristo de los muertos es la razón del por qué se predica arrepentimiento en las naciones a todos los hombres. Dígame usted si no es una bendición el arrepentimiento. Dígame usted si no puede verse perdido en pecados, expuesto a la condenación y llega el Señor y en vez de decirle, no hay esperanza para ti, no hay manera de salvarte, ya pecaste, ya estás muerto. En vez de eso, Jesús llega y dice, yo ya resucité de los muertos, ya me levanté por ustedes y ahora en mi nombre, en el nombre de Jesús, se predica a todos, a usted y a mí, a toda la humanidad, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Una segunda oportunidad. Eso es lo que tenemos ahora en la iglesia del Señor. Comencemos de nuevo, dice Dios. Ya cometiste tantos errores, te creé la primera vez, te hice como hombre, pero todo se fue al traste, todo se dañó, el pecado te dañó, nos dañó a todos. Pero ahora mira, yo mando a Cristo y Cristo morirá por ti, Cristo se va a levantar de los muertos por ti y eso ya lo hizo.
Comencemos de nuevo. Vive para mí ahora en la iglesia. Sé conmigo, camina conmigo, pero apártate de la iniquidad que te mata, que te hace daño. El arrepentimiento es una bendición. El arrepentimiento es una gran bendición. Es una gran bendición que Dios me haya dado la oportunidad de dejar de ser un adúltero o un borracho o un afeminado o un ladrón o, por ejemplo, un maldiciente o, por ejemplo, un estafador o un idólatra. Es una gran oportunidad que Dios me haya dado a mí la bendición de cambiar mi vida y que te la haya dado a ti también. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais, después de que dice allí, que los corintios, ellos antes de ser cristianos eran adúlteros y borrachos y otros practicaban la homosexualidad. Había todo eso en Corinto, todo tipo de maldad. Y el apóstol en el versículo 11 dice, y esto erais, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor le dio la oportunidad a los corintios de cambiar. El Señor le da la oportunidad a la gente allí en Barinas de cambiar, de arrepentirse de todo corazón. Debe ser de todo corazón. Miren lo que dice el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 2, hermanos. El arrepentimiento debe ser verdadero. No debo vacilar, no debo titubear con eso. No debo estar jugando con el pecado porque con el pecado no se juega, hermanos. El pecado es grave, malo, malo, muy malo. Miren lo que dice acá. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4 y 5. Vamos a leer. Romanos capítulo 2, versículo 4 en adelante dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El amor de Dios guía al hombre, el amor de Dios llama al hombre, le enseña al hombre, arrepiéntase, cambie, deje de hacer eso. No ande en ese pecado. En la iglesia nos exhortamos cada día los unos a los otros. Andemos en santidad, reúnete, congrégate, apártate del mal, no andes en ningún vicio, apártate de eso, muchacho, muchacha, hombre, mujer, cada día nos exhortamos. Ese es el amor de Dios diciéndonos, mira, es como cuando usted agarra a un niño de la mano y lo guía, mira, camina por acá, no te metes por allá te caes, cuidado con ese hueco. Es el amor de Dios guiándonos a todos al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, porque no quiere que ninguno perezca. Miren el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí notan el problema? El arrepentimiento es una bendición que hay que aprovechar. Hay que aprovecharla, no hay que ponernos tercos, duros, obstinados. No, yo no voy a cambiar, yo así me voy a morir y yo así me quedo, yo no estoy mal, el que está mal es usted, el que está mal es el predicador, el que está mal es el hermano que me llama la atención. Tengo que cambiar, hermanos, necesito cambiar, necesito apartarme de cualquier iniquidad. Usted se conoce, usted sabe sus debilidades, usted sabe con qué lucha, luche más fuerte. Ore más para que Dios le dé la victoria sobre el mal. Haga morir en usted lo terrenal, pero no practique ningún pecado. Ninguno de nosotros ha de practicar ningún pecado. Miren Romanos capítulo 2, versículo 6. Estamos en el mismo capítulo, no lo vamos a cambiar. Romanos capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué hay que arrepentirse? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque para con Dios no hay acepción de personas. ¿Si notan qué pasaje? Es un pasaje fuerte.
pero vale la pena mirarlo, es la palabra de Dios. Si uno persiste en la maldad, uno está atesorando ira. ¿Quiere usted atesorar ira para usted para el día del juicio? Yo no quiero la ira de Dios sobre mí. Yo quiero la misericordia de Dios sobre mí. Y usted necesita, hermano, yo necesito, ¿qué necesito? Perseverar en bien hacer, buscar gloria y honra e inmortalidad, hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Arrepentirse de todo corazón. El Señor entonces se levantó de los muertos para bendecirnos. ¿Cómo? Con la bendición de predicarnos y dejarnos y guiarnos y llevarnos al arrepentimiento, a cambiar. El Señor en Cristo nos ha dado a nosotros una nueva vida. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos nueva vida. Esa nueva vida es la vida cristiana, la que vivimos ahora, cada día, cada semana, sirviendo al Señor y apartados del mal. El arrepentimiento es una bendición. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni nunca subieron en corazón de hombre, como estas. La gente se muere, mucha gente en la antigüedad y ahora en mucho tiempo se ha muerto allí esclava de su maldad. Hay esperanza, hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Para finalizar, si usted hoy, si aquí en la sala, allí en Venezuela, los que nos están escuchando, hay alguno que no se ha bautizado, hoy es el día para que usted obedezca al Señor. Crea en el Señor. Él se levantó de los muertos para que le prediquemos a usted hoy el arrepentimiento. Cambie su vida, cambie su mente, cambie su corazón. Deje de hacer lo malo. Conságrese al Señor. Venga al Señor. Él se levantó por usted para que usted no perezca. Él pereció, él murió, pero él se levantó de los muertos, hermanos. Ahora, la Biblia dice que hay que creer en Jesús como el Hijo de Dios. La Biblia dice que hay que creer en el Evangelio de Jesús, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El mensaje de salvación, que Cristo murió por usted, por mí, por nosotros, para darnos vida eterna. Luego dice que uno debe arrepentirse. Hay que arrepentirse. Oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse de todo pecado. También confesar con nuestra boca la fe en nuestro Señor Jesús. Declarar que Él es el Señor delante de los hombres y delante de Dios. Y luego ser bautizados para el perdón de los pecados. El bautismo es para gente adulta, para gente con uso de razón, para gente que ha pecado, para gente que tiene pecado, tiene que arrepentirse, tiene de qué arrepentirse. Hay que bautizarse para perdón de pecados, en mucha agua para que su cuerpo quede sepultado con Jesús y luego caminar en la vida cristiana, caminar en la iglesia del Señor, caminar perseverando en la doctrina de los apóstoles, apartados del mal. El Señor dijo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los que ya están en la iglesia arrepentidos, ya se arrepintieron. El que está llegando del mundo no se ha arrepentido. Y hay gozo en el cielo. Si usted hoy se arrepiente y se bautiza, hay fiesta en el cielo. Usted será motivo de alegría para Dios y de alegría para los ángeles de Dios. Para nosotros también como la iglesia del Señor. El arrepentimiento, una segunda oportunidad que Dios nos da. No la despreciemos, no la desechemos, aprovechémosla. Es grande, hermanos, que Dios nos permita cambiar. Y no crea que usted no puede cambiar. No diga, yo no puedo dejar eso. Sí podemos, porque para eso Cristo se levantó de la muerte. Para eso Cristo nos ha dado una nueva vida en Él. Para eso nos bautizamos, para tener una nueva vida. Y para eso el Señor envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, para que podamos practicar la vida cristiana. Que el Señor me los bendiga. Practiquemos la santidad. Dios los guarde, queridos hermanos. Gracias. Amén, hermano. Qué bueno, qué bonito. Me quedo con el que sí podemos, hermano. Sí podemos cambiar, sí podemos ser mejores cristianos, sí podemos alabar a Dios de corazón. Amén. Hasta el más malo
Hasta el más malo puede cambiar. Saulo de Tarso pudo cambiar. A veces la gente siente temor y no, pero es que yo he sido muy malo. Yo creo que Dios no me va a perdonar. Dios sí te va a perdonar. Cristo murió para eso. Cristo murió para perdonar nuestros pecados. El punto está en nosotros decidirnos venir a Cristo, pero sí se puede ser fieles, sí se puede ser santos. Claro que sí. Amén, amén, hermano. Aquí estamos todos gozosos. Si quiere, para que nos despida con oración, hermano. Amén, oremos. Padre Santo, muchas gracias porque en Cristo podemos animarnos y fortalecernos en la fe. En Cristo tú nos has predicado y continuamos predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, Padre. Gracias por poder predicar para Venezuela, Señor, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Gracias, Padre, porque a pesar de tantos problemas que tiene la sociedad, tu Hijo fue levantado de la muerte para que nosotros podamos arrepentirnos de todo corazón y para que podamos vivir en santidad para ti. Bendice a mis hermanos amados que están allí en Venezuela. Bendice a las visitas, bendice a los niños, los jóvenes. Bendícenos, Padre, con arrepentimiento para vida eterna. En Cristo, gracias, Señor, por todo. Gracias por esta reunión. Amén. Amén, hermanito. Apunten este otro pasaje para que lo lean. Isaías 1:16. Isaías 1:16, lo pueden leer. Ahí está una explicación de qué es el arrepentimiento. Sí. Ay. Bueno, los dejaré. Dios me los bendiga. Gracias.